Hola, buenos días o buenas tardes, dependiendo de cuándo estén viendo este vídeo. Antes de empezar, quiero dar las gracias a la organización de este congreso por haberme cedido un espacio para poder presentar este trabajo. Mi nombre es Carles Navarro Carrascosa y he preparado una investigación que es un análisis de manuales para buscar componentes de gramática cognitiva, de manera que el docente que desee aplicar este enfoque metodológico relacionado con la gramática en el aula pueda elegir el manual o manuales que más le interesen. Antes de pasar al análisis, creo que debo hacer un pequeño marco teórico y voy a repasar y repetir un poco lo que he dicho al principio. La gramática cognitiva, como decía, es una tendencia metodológica en la enseñanza de lenguas extranjeras que se ha extendido considerablemente en las últimas décadas. Cada vez son más los docentes que recurren a este planteamiento teórico para presentar las estructuras más formales en el aula sin renunciar por ello al enfoque comunicativo. Es por esto que muchas editoriales se han hecho eco de esta tendencia y cada vez son más los manuales que integran la gramática cognitiva como metodología en sus explicaciones de las formas gramaticales. Pero, ¿cómo puede saber el docente cognitivo cuál es el manual que mejor se va a ajustar a sus necesidades y objetivos? Con este trabajo se pretende crear una ficha de análisis de manuales que reconozca el grado de integración de la gramática cognitiva para que el profesor, que así lo desee, pueda detectar con facilidad cuáles son los métodos más próximos a esta. Además, se presenta el análisis de 4 de los manuales más presentes en las aulas de español como lengua extranjera, como son Gramática Básica del Estudiante de Español, Aula 4, estos dos primeros de la editorial Difusión, el nuevo Prisma del nivel B1 de Edinumen y por último el L actual también del nivel B1 de la editorial SM. Los 4 manuales seleccionados están diseñados para el nivel B1. Este es el nivel que se ha escogido para la investigación, pues la gramática que se imparte cuenta en su haber con varias estructuras gramaticales, especialmente verbales, como son los distintos tiempos de pasado de indicativo, así como la presentación de los principales tiempos verbales de subjuntivo, tanto el presente como el pretérito imperfecto. Además, tanto los tiempos de pasado como el modo subjuntivo son estructuras a las que se ha dedicado diversos trabajos redactados por los principales autores de gramática cognitiva en L. Trabajos que ahora mismo no voy a enumerar por cuestiones de tiempo, pero que podrán encontrar al final en la diapositiva dedicada a la bibliografía. En líneas generales, la gramática cognitiva, al igual que la gramática cognitiva plantea que al igual que cada palabra tiene una forma y un significado que están unidos, en las formas gramaticales ocurre exactamente lo mismo y por tanto la gramática también es significativa. Llopis García, Real Espinosa y Ruiz Campillo postulan que hacer la gramática significativa para el estudiante mejorará el modo en el que estos la asimilen. Por ello, plantean también que debería exponer el estudiante debería estar expuesto a un significado gramatical de la forma y no a una lista interminable de usos y de significados contextuales, de manera que así podrá entender qué son estas formas que está estudiando. Además, debería también el estudiante hacerse responsable de las decisiones gramaticales que está tomando en cuanto al significado de las formas, es decir, decidir qué forma utilizar según aquello que quiere decir o expresar. Y por último, el objetivo de la gramática cognitiva es facilitar el aprendizaje de la gramática planteándola como una herramienta que va a ser utilizada para resolver problemas comunicativos que se puedan presentar. Estos problemas serán presentados en forma de simulación en el aula, pero proyectados a posibles problemas que se le puedan presentar al estudiante en su día a día. Lo que se pretende es que el estudiante finalmente entienda el significado de las formas gramaticales, evitando de esta forma que tenga que memorizar estas listas de usos que mencionábamos antes. Desde un punto de vista estrictamente práctico, es importante mencionar las distintas formas de aplicar la gramática cognitiva de una forma práctica en el aula de L.
para poder identificar estos rasgos en los manuales y calificarlos como cognitivos o no, o por lo menos hacernos una idea del grado de este componente que podemos encontrar en cada uno de los manuales. En ese caso, el foco de atención, lógicamente, como es el caso de la gramática cognitiva, pues el foco de atención serán las estructuras gramaticales. Y por tanto, debemos centrarnos en dos modalidades: cómo son presentadas estas estructuras gramaticales en los manuales y cómo se plantean las actividades en las que se van a trabajar. En cuanto a los materiales, como pueden ver en la diapositiva, en cuanto a la presentación de las estructuras gramaticales en los materiales, los especialistas en gramática cognitiva son partidarios de la propuesta de Long llamada atención a la forma, focus on form en inglés, que propone, según palabras de Alonso, dirigir la atención del estudiante hacia la gramática como propuesta a una necesidad o un problema comunicativo surgido durante la realización de una de estas tareas. Por lo tanto, sugiere trabajar una estructura concreta como reacción a una dificultad comunicativa concreta y en un contexto comunicativo concreto. Es un enfoque de enseñanza gramatical que pretende ser comunicativo, es decir, para poder comunicar con efectividad y resolver problemas que surjan en contextos comunicativos, el estudiante deberá haber registrado de forma consciente la estructura gramatical en cuestión. Para ello, la enseñanza de la gramática debe estar orientada a la propia gramática y a los significados que ésta tenga, planteados como significados operativos que permitan al estudiante escoger la mejor forma, atendiendo a sus objetivos para la comunicación. Nuevamente, Alonso nos señala que la captación de la forma gramatical y su significado operativo debe ser el objetivo de enseñanza y, por lo tanto, los manuales deben estar orientados a esto. La atención a la forma propone 3 técnicas didácticas como son las reformulaciones correctivas o solicitudes de clarificación, el input realzado tipográficamente y el input enriquecido, es decir, proporcionar diversas muestras, diversos ejemplos de este uso para que pueda verse exactamente cuál es el sentido que se le quiere dar a esta forma. En este sentido, analizamos en las explicaciones gramaticales el input, el número de normas que presenta cada manual, el significado que se plantea y si se utilizan o no imágenes. En cuanto a las actividades, también hay que analizar el tratamiento que se hace de las formas. Hay que ver si estas formas gramaticales se están presentando como la clave a los problemas comunicativos que se puedan presentar, si simulan o no una interacción comunicativa más o menos real, si se presta si la forma que se está estudiando se muestra de tal forma para captar la atención del estudiante y, sobre todo, en ese mismo sentido, cómo se plantean los inputs. Así, la ficha metodológica se ha elaborado en 3 bloques. El primer bloque simplemente es un apartado identificativo del manual en el que, como podemos ver, se ve el nombre, la editorial, la edición, etc. El segundo bloque ya es más importante, está dedicado a la presentación de las formas gramaticales. Como podemos ver a través de estas preguntas que se tienen que responder cuando se está analizando un determinado manual, se plantean cuestiones como si la explicación gramatical aparece antes o después del primer input. Esta cuestión es importante ya que la gramática cognitiva y la atención a la forma buscan que el aprendiz se centre en la forma, su uso y pueda percibir su significado. Por otro lado, hay preguntas que tratan de buscar si se ofrece un único significado, si se ofrecen excepciones de uso, lo cual es contradictorio con la gramática cognitiva, se pretende que no sea así, que no haya excepciones. También se busca si la explicación gramatical va acompañada de alguna ilustración, como decíamos antes, esta ilustración pues ayudará a entender el uso y el significado de las formas gramaticales. Y además se han añadido en este sentido preguntas sobre si la ilustración que se presenta hace incidencia en el cambio de perspectiva, que puede presentar el contraste entre 2 formas que puedan aparecer en contextos similares, por ejemplo. También si el input está destacado,
si se destaca la forma de la que se plantea la instrucción, si este input está basado en muestras reales o pretende simularlas y, sobre todo, si es apto para ilustrar el significado de estas estructuras. El tercer bloque ya está más centrado, es el último ya, y está más centrado en las actividades. Fundamentalmente se centra en el tipo o tipos de actividades que se plantean y cómo vienen planteadas. Así se busca que los ejercicios tanto de producción como de comprensión o de interpretación pongan el foco en las formas gramaticales. Por eso se esperan actividades de práctica controlada, que buscan que el estudiante deba utilizar los recursos gramaticales trabajados con unas orientaciones específicas, que primero se incida el uso de las formas en las actividades, es decir, que se centre en que el alumnado capte primero, en primer lugar, y es lo más importante, para qué sirven, y después que aprenda a formar estas formas. En este sentido se busca una progresión. Y también se analizará si el input de las actividades es estructurado al igual que el output. Si las actividades buscan que el disciente adquiera conciencia de qué son esas formas gramaticales, para qué son y cuál es su significado. Y si lo hace de forma inductiva o deductiva. Y por último, si las actividades son de gramaticalización. En este contexto, gramaticalización, o mejor dicho, yo creo que podríamos entenderlo mejor si lo llamamos asentamiento gramatical, como decía, en este contexto se refiere a que, en palabras de Miquel y Ortega, el output de quienes aprenden una lengua va apareciendo progresivamente. En el output van apareciendo progresivamente los elementos gramaticales sobre la base de los léxicos. Es decir, se trata de enseñar a utilizar los elementos gramaticales de forma operativa y comunicativa, progresivamente y siempre partiendo del léxico. Es una actividad, por ejemplo, en la que puede aparecer un texto, hay una serie de hay un trabajo con ese texto y a continuación se pretende que el estudiante produzca un texto muy similar al anterior. Sería una actividad de asentamiento gramatical. Aquí ya vemos si el estudiante puede producir un discurso utilizando de forma correcta la forma que se le ha enseñado. Y ahora ya vamos al análisis de los materiales que hemos realizado. En primer lugar, la gramática básica del estudiante de español. Es un manual que efectivamente primero va desde el sentido de las formas y después a la forma. Aquí tenemos la presentación de las estructuras de indicativo y de subjuntivo, pero luego en los ejercicios que va presentando después y en las siguientes explicaciones gramaticales que vienen a posteriori, sí que se trata de de explicar cómo están funcionando esas estructuras gramaticales. Además lo hace a través como vemos, de ilustraciones, y las ilustraciones sí que inciden en esa perspectiva, sí que están explicando el significado. Además se trabaja una única forma en la que se pretende ofrecer un único sentido. En este caso sí que se trabaja con lo que Ruiz Campillo llama el significado operativo de las formas gramaticales, y como podemos ver, el input sí que aparece marcado, como podemos ver en este ejemplo. Además está estructurado porque los ejemplos de uso son más o menos reales, pero están presentados para que se pueda entender el significado que se está presentando en cada caso, y además pues, los ejemplos están explicando ese sentido. En cuanto a las actividades, son todas ellas de práctica controlada. Primero se busca... esto está incorrecto en la diapositiva. Primero se busca el significado de las formas y luego posteriormente se van a ir trabajando, como podemos ver en esta actividad, que es además la primera, por eso la presentación tiene una errata. En este ejercicio se trata de que el estudiante interprete el sentido de cada uno de los ejemplos. Por eso se está utilizando una actividad de conciencia gramatical planteada desde un punto de vista deductivo. Y además, como podemos ver, aquí sucedería lo mismo. También se pretende trabajar, aquí ya se está trabajando la forma, pero ya se ha trabajado previamente el significado, y el output además, como podemos ver en este ejemplo, es estructurado, puesto que está muy orientada a cuál es la producción que tiene que realizar el estudiante.
Después el siguiente manual es el aula 4, también de difusión, sucede un poco lo mismo, primero también se trabaja con el sentido de las formas, después con la forma, no se habla de excepciones, en este caso no hay imágenes en las explicaciones gramaticales, no se habla de norma sino de usos, se incide en la perspectiva, como podemos ver en el ejemplo, se está buscando cuál es la diferencia de los dos usos de cuándo, con indicativo o con futuro. El input, perdón, también aparece marcado, es estructurado y también pretende explicar el significado de la forma gramatical. En cuanto a las actividades, bueno, también son de práctica controlada. También se busca primero, en este caso sí se busca primero la construcción de las formas para después llegar al significado. El input nuevamente también es estructurado, como vemos en esta imagen, están marcadas las formas que se quieren enfatizar. Las actividades también son de output estructurado, puesto que está muy orientado y muy explicado cuál es la producción que tiene que realizar el estudiante. Y también aparecen actividades de gramaticalización, en el que el estudiante tiene que demostrar que ha asentado y continuar haciéndolo durante esa producción la forma que ha aprendido. En cuanto al manual Nuevo Prisma, es un manual que también pues, busca trabajar la forma y posteriormente el significado, no habla de excepciones, no utiliza imágenes tampoco. Tampoco se habla de normas, sino de distintos usos. Esto es algo que no es exactamente lo que se espera de la gramática cognitiva, pero sucede en muchos manuales que apuestan por ella. No se incide en la perspectiva de las formas y el input pues también sí que aparece marcado, utiliza input estructurado y el objetivo de estos ejemplos es explicar la forma gramatical. En cuanto a las actividades, son también de práctica controlada. Primero se intenta ir hacia la construcción de las formas para después pasar al significado de las mismas. El input es estructurado, como vemos también en la imagen están marcadas las formas y está preparado para que se pueda interpretar, pero y bueno, ya hay actividades de conciencia gramatical basadas en este caso en un enfoque inductivo. El manual L actual es bastante curioso porque es un manual que las explicaciones gramaticales sí que están pensadas sí que están elaboradas atendiendo a la metodología de la gramática cognitiva, puesto que también va primero, bueno, va de la forma al significado, tampoco se habla de excepciones, no hay imágenes, lo cual sí que solo sucedía en el primero de los manuales, pero tampoco se habla de la forma, sino de usos, pero sí que se incide en la perspectiva, aunque se hace en el apéndice gramatical, es decir, el alumno tiene que ir hasta las últimas páginas donde están las explicaciones gramaticales más específicas para ver esta diferencia en la perspectiva. En cuanto al input, pues no aparece marcado como se ve, tampoco es un input estructurado. Aquí tendríamos una imagen sobre ese contraste, esa incidencia en la perspectiva. En cuanto a las actividades, en este caso sí que no se da ninguna explicación, no están planteadas desde el focus on form ni desde ningún otro tipo de planteamiento que pueda ofrecer la gramática cognitiva, porque son actividades de práctica libre, el input no es estructurado, tampoco lo es el output, no hay actividades de concienciación gramatical y tampoco actividades de asentamiento gramatical. Por lo tanto, podemos concluir que el manual con mayor contenido centrado en gramática cognitiva es esa gramática básica del estudiante de español que presentábamos en primer lugar. Hoy en día también concluimos que la mayoría de manuales de español procuran meter componentes de gramática cognitiva en ellos, por lo tanto siempre será fácil encontrar algo relacionado con esta metodología. Y no todos los manuales presentan formas gramaticales atendiendo a la gramática, no todos los manuales que presentan las explicaciones gramaticales con esta perspectiva luego presentan actividades que sigan esa metodología, como veíamos con el último de los manuales que hemos mencionado. Y concluimos que la ficha de análisis también puede servirnos como herramienta para poder descubrir y para poder detectar cuáles son los manuales que en mayor o menor medida pues,
siguen esta metodología. Aquí tienen la bibliografía que he utilizado y que pueden consultar y, por si les interesa y quieren investigar un poco más en este tema. Y aquí ya me despido. Agradezco mucho su atención y estaré en la sesión en directo para responder a sus preguntas. Muchas gracias.